entrar a hablar ni de las características ni de los elementos de grupo. Ya con una simple imagen ustedes se dieron cuenta de que trataba de un grupo y cómo se representaban, ¿sí? ¿Qué concepto ustedes me darían? ¿Qué es un grupo para ustedes? Un conjunto de personas que tienen un mismo fin, o comparten juntos. Bien, ¿qué más? Bien, ¿qué más? Con un mismo fin. Tienen un mismo fin. Bien, fíjense que justamente el autor, Massimilian Plummer, nos dice de que es un conjunto de dos o más personas, cada una de las cuales con una identificación reconocida por el resto. Esto es el rol y el estatus que tiene cada persona, ¿sí? Y que mantiene algún tipo de vínculo o relación entre sí. ¿A qué se refiere el autor cuando dice cada una de las cuales tiene una identidad reconocida por el resto? ¿A qué se puede estar refiriendo? ¿Qué hace dentro del grupo? Que se dividen. Bien. Sí. Está. Bien, pero fíjense de que, bueno, son identificados de alguna forma y distinguidos de otros, ¿sí? Si yo lo veo acá a nivel de la institución, de la escuela, ustedes se vinculan entre ustedes, no se van a vincular, bueno, no es normal de que vayan a vincularse con alumnos de higiene y seguridad. ¿Por qué? Porque se identifican entre sí. Se identifican justamente con la finalidad común, con el objetivo común. Hay una identidad entre ustedes creada, que es distinta a los otros grupos que pertenecen a las otras carreras. No más, de la misma carrera, entre primero y segundo año, la identidad es totalmente distinta y es reconocida entre ustedes mismos, ¿sí? Está bien lo que ustedes dicen, por ahí ustedes ya... No sé si ya en esta etapa, pero más adelante van a identificar roles en las distintas personas que forman el grupo. También que ahora son un grupo bastante amplio. ¿Ya se conocen entre todos? No. Bueno. Sí. Pero esta parte no es tan importante, porque es si se conocen o no ustedes. Pero fíjense que son un grupo tan extenso, por eso se da esta situación de que necesitamos dividirlo. ¿Por qué? Para que se logre la identidad entre ustedes y la pertenencia y el sentido de grupo. Porque al ser una multitud así tan grande, parece que esto fuera una conferencia. Pero y no es el sentido. ¿Ha sido de más cantidad, menos? Ay, cada vez peor. Sí. Cada vez Nunca, más. claro, nunca bajó de 60 la cantidad. Y este año creo que anotados había 80. No son 80 acá, No. pero en realidad anotados había un montón. Por eso nunca bajó, siempre se desdobló. Y ahora este año se dio la particularidad de que se da en todas las carreras. Pero lo que no nos aprueban es ese desdoblamiento desde el principio. Nos aprueban una vez que arranca la carrera y nos encontramos a mitad del cursado desdoblando, a mitad del primer cuatrimestre. Que no es tan productivo, ¿por qué? Es que en realidad, disculpe, pero en realidad nunca, digamos, en una carrera universitaria se desarrolla. Yo me acuerdo, también hace 20 y pico de años atrás, éramos 400 alumnos y era un docente para 400 alumnos. Bueno, pero nosotros tenemos otro sentido. Nosotros no somos una carrera de grado, sino somos una tecnicatura. Nosotros a ustedes los tenemos que preparar para hacer. Ustedes tienen que saber hacer. Las carreras de grado, ellos se preparan para el saber, ¿sí? Manejan muchas leyes, muchos conocimientos, muchos conceptos y quizás el saber hacer ya lo hacen a través de o técnicos o realmente después cuando van al mercado, ¿sí? Van adquiriendo las prácticas. O suponiendo, si estamos hablando de las carreras de grado como las medicina y demás, ese tipo de carreras después tiene un par de años con prácticas y con, no me acuerdo cómo se llaman, las que hacen residencias en distintos hospitales donde adquieren el hacer, ¿sí? Pero son 5 años del saber y después adquieren el hacer. Ustedes en la tecnicatura se preparan para saber hacer, para ir a hacer, ¿sí? Ustedes son técnicos, son
operantes en las distintas áreas administrativas. Tienen que tener los conceptos básicos, pero son más para nosotros prepararlos así, como si fuera una escuela de oficio, por así decirlo. Necesitamos trabajar con un grupo más reducido. Es imposible lograr la identidad cuando los grupos están grandes y cuando tenemos que trabajar con prácticas, por ejemplo. Con prácticas sería imposible. O con nomás contabilidad. Ustedes todavía no tienen contabilidad, la van a empezar a tener a partir del segundo cuatrimestre. Que mejor, porque ya iban a estar desdoblados y van a poder trabajar mucho más fácil todo lo que es la parte de la contabilidad, cuando hay un grupo más reducido. Se logra mejor la identidad entre ustedes, se logra, ya se definen los distintos roles, se logra una comunidad hacia el fin común, ¿sí? En cambio, así como estamos, es más tipo conferencia. ¿Y qué termina pasando? Mucho el desgranamiento. ¿Por qué? Porque muchos no logran la identidad, no logran trabajar en equipo y se terminan desvinculando, ¿sí? Que ese no sería el sentido. Por eso intentamos desdoblarlo, justamente para que logren este sentido de pertenencia. Bueno, si ustedes se fijan ahí, distintos tipos de grupos: grupo de estudio, grupos de amigos, las parejas, las empresas, el grupo primario como la familia, un grupo religioso, ¿sí? Todos grupos, sí. ¿Qué característica tienen los grupos? La interacción. Las acciones recíprocas son las que permiten el funcionamiento del grupo, ¿sí? Cuando hablábamos, por ejemplo, de estos grupos que vos me decías, de 400 alumnos, no va a haber interacción recíproca entre los 400. Entonces, es una cosa que es más arbitrario que un grupo, ¿sí? Lo que necesita un grupo es tener interacción. Necesita una cierta permanencia. Por eso la necesidad de esta que nosotros decimos de tratar de desdoblarlo para que logre esta permanencia. Al menos hacia la finalidad lograda, ¿sí? Al menos hacia cumplir las distintas etapas o trayectos de la carrera. Normas y valores son las pautas de comportamiento que los va a regular a ustedes y que los va a hacer únicos, que los va a identificar. Porque cada grupo tiene sus propias normas, por así decirlo. Quizás que hoy, recién están empezando, no hayan definido distintas pautas de ustedes, pero al pasar el tiempo junto, ya van a definir pautas, como por ejemplo, nos pasa en tercer año, los chicos no quieren tomarse recreo, quieren irse antes, entonces quieren hacer de corrido, o quieren, no sé, nos alteran, ellos nos manejan los horarios a nosotros. ¿Por qué? Porque ya tienen pautas, ¿sí?, de comportamientos, y entonces nosotros tratamos de adecuarnos a las pautas en las que ellos resuelven o como están resolviendo. Bueno, eso lo van logrando una vez que se va consolidando el grupo en sí. La identificación, este sentido de pertenencia que muchas veces es impuesto con el hecho de decir te doy una remera o te doy esto para que te identifiquen, y otras veces, que es lo que buscamos, es se logra el sentido de pertenencia. Cuando se logra el sentido de pertenencia, esa persona siente al grupo como propio, ¿sí? Y se siente justamente identificado con el grupo. No solamente es por llevar un elemento más. El elemento más sí lo distingue del resto, pero hay un sentido de pertenencia. La estructura, bueno, esto es lo que les decía, que cada persona logra un estatus y un rol distinto en el grupo. Los objetivos e intereses. Los objetivos pueden haber objetivos generales, que pueden ser objetivos de acompañarse, objetivos de amistad, de afecto, y objetivos específicos, como por ejemplo recreación, sociales, religiosos, estudios, negocios, ¿sí? En el caso de ustedes acá hoy estarían por un objetivo específico. No significa que luego ese objetivo específico lleve también a un objetivo general, ¿sí? Que busquen también acompañarse entre ustedes para la carrera, que busquen, ¿sí? ¿Qué fundamento tienen los grupos? ¿Para qué se realizan los grupos? Uno es para satisfacer necesidades de todos los tiempos. De todos los tiempos las personas
se reunían en tribu hasta para satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? Dice, entendemos el comportamiento grupal como una situación asociativa con fines comunes determinados, que al momento de realizar ese fin, unen capacidades y aptitudes para lograrlo, ¿sí? El poder. ¿Qué ejemplo tenemos del poder de coaliciones para lograr un determinado fin? Dice, cuando la estrategia individual es ineficaz, la alternativa es formar una coalición de 2 o más de los que están afuera para combinar los recursos para aumentar sus respectivas recompensas. Ejemplo, bueno, ahí les nombra los sindicatos que serían los que nuclean los trabajadores. ¿Qué otro tipo de, acá habla de coaliciones o poder en grupos, que hemos visto a nivel económico? Partidos. Bueno, eso ya es más político, no es tan económico, pero bueno, sí, sí, está bien, los partidos realizan distintas coaliciones para lograr mayores cantidades de votos, está bien, sí. Las empresas, ¿qué es las empresas? Los grupos económicos, hay empresas que se agrupan y Muy bien, buscan intereses. bien, perfecto. Ejemplo, Y acá en Córdoba, por ejemplo, no hay una unión me parece que sí, de empresas No, que se sientan con el gobernador. Acá están de comercio, que es AGE. Están todos de comercio. Pero acá es un gremio. Sí. Bueno, en sí, las cámaras industriales. Bien, bien. Están las cámaras industriales que de cierta manera supuestamente representan a las empresas y van a negociar con el gobierno y demás. Pero en determinadas épocas donde la situación económica los lleva a eso, hubo cadenas de supermercados que se unían entre sí para comprar y de esa manera reducir el costo de la mercadería que compraba, ¿sí? Entonces las compras las hacían, juntaban, digamos, lo que tenía que comprar cada uno de los supermercados, compraban y traían y distribuían entre los supermercados. Esas son uniones transitorias, pero con una misma finalidad. Por ejemplo, ahí es conseguir un mejor precio para poder colocar mejor después las mercaderías, ¿sí? Acá en Río Tercero hubo bastantes cadenas que se unían entre sí para hacer las compras, pero ahora quizás que no se divulga mucho. ¿Qué hay? El supermercado Becerra, que está en Peñadero, por ejemplo, ellos están comprando el Caracol, todo eso, si no tengo mal entendido. No sé si compran juntos. Ajá, entonces siguen. No se publica, no se da tanta la publicidad como antes. Antes, esos pool de compras que se les llamaba, que eran las uniones que hacían las distintas empresas para lograr mejores precios, era muy común de visualizarlo, ¿sí? De esa manera logran mejores precios en las mercaderías y mejores precios para poder competir, ¿no? Sí, acá yo trabajo en un autoservicio, también hacer lo mismo, teníamos la cadena y compraban así, como explicando ustedes, amigos. En grupo para poder tener mejor precio. Bien. Entonces dijimos, para satisfacer necesidades, por una cuestión de poder, logramos mejor poder, una coalición es una cuestión estratégica. Por la naturaleza humana, esto que hablábamos en la clase pasada, de que es imposible concebir al ser humano individual, sino que somos seres sociales, y para ser seres sociales necesitamos de los distintos grupos para poder socializarnos. Y por reconocimiento social, al relacionarse el ser humano busca continuamente la aprobación, y aquí el grupo es donde juega un papel fundamental, ¿sí? El reconocimiento social, fíjense acá, hablando futbolísticamente, ¿no? Cuando se dio esto del mundial y demás, si los que son futboleros saben más, ¿no? Pero que hablaban de Messi, ¿por qué Messi quería volver a jugar en la selección y no con otra selección? Que podría jugar con otra directamente en el mundial. ¿Qué buscaba él? Bueno, pero la podía ganar con cualquier selección.
buscaba el reconocimiento social de su grupo. Él es argentino y buscaba que los argentinos lo reconocieran como el mejor jugador, porque toda la vida se lo criticó y él eso de cierta manera siempre dijo de que lo lastimó. ¿Él buscaba el reconocimiento como el mejor jugador en la Argentina o el reconocimiento en sí mundial por ser argentino? Claro, es que esa es la situación que él vivía. Él hacía todos los goles, era el mejor jugador, pero siempre afuera, siempre con el grupo o el equipo de él, no tenía el mismo rendimiento, y eso es siempre lo que le criticaban. Entonces él lo que buscaba era volver a su grupo, volver a jugar con su selección y ganar con su selección, porque en realidad buscaba de cierta manera que fuera reconocido como el mejor jugador argentino, no como el mejor jugador por mejor jugador. Incluso en la última entrevista que le dan, que no sé qué ahora premio le entregaron, él dice que el mejor logro que tuvo fue haber ganado con la selección argentina, porque eso era lo que él buscaba. ¿Y qué buscaba? El reconocimiento social, porque él en realidad demostraba que era, individualmente era capaz, pero no lo lograba en el equipo con el que él quería lograrlo. Lo lograba con cualquier otro equipo. Por la cuestión que sea, una persona rinde de distintas maneras de acuerdo al equipo al que está integrando, ¿sí? Porque mucho depende del equipo, todo depende del resto. Entonces, eso sería como, por decirle, el fundamento que tienen los distintos grupos, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los grupos? Bien, por un lado, por su tamaño, como hablábamos recién. Acá el autor dice pequeño y grande y hace una diferencia en números. No me interesa tanto el número, sino distinguir grupo pequeño y grupo grande en cuanto a la finalidad a veces, ¿sí? Fíjense que nosotros decimos, bueno, ustedes, para la finalidad de ustedes, este grupo quedaría como un grupo ya grande, ¿sí? Necesitan ser reducidos. Si estamos hablando de un nivel universitario, no, este grupo quizás que sería un grupo pequeño, porque en realidad los costos y demás es distinto. Bien, por su formación, formales e informales. ¿Cuál sería la diferencia entre formales e informales? Los formales son los que están organizados cuando uno organigrama. Bien, por ejemplo. Bien, por ejemplo. Gerente. Bien. Sí, puede llegar a ser el empleado del departamento de compras, ¿sí? Tiene el cargo porque está ubicado con un cargo. No siempre es el gerente, sino es un simple empleado, pero de un departamento. O a veces ustedes le preguntan a una persona, ¿dónde trabaja? Y yo estoy trabajando en la fábrica. Bueno, ¿pero en qué sector? ¿Sí? Entonces, ahí le da la formalidad, porque la formalidad va al puesto en el sector en el que está ocupando. Bien. Informales. Puede ser el grupo de gimnasio. El grupo de gimnasio, el grupo de amigos. Bien, muy bien. ¿Qué? Bien. Puede ser también un grupo de trabajo de la misma empresa que se forma un grupo de amigos también. Sí, también puede ser los grupos de amigos entre empresas. Bien, ahí. Párate ahí y decime, ¿qué diferencia vos encontrás? Ahí está en la misma empresa y encontrás grupos formales e informales. ¿Cuál sería la diferencia que tenés entre uno y otros? Los dos grupos supongamos de que son los mismos empleados del departamento de compra. Esos empleados del departamento de compra, a su vez, entre ellos formaron un grupo de amigos, ¿sí? Y se juntan siempre, salen, van, vienen, todo. Entonces, aparte de ser un grupo formal, es un grupo informal que se da por la afinidad que han logrado entre ellos, ¿sí? Bien, pero ¿cuál es la diferencia si estamos hablando de los mismos integrantes? Que cumplen todos el mismo rol de amistad, por ejemplo. A ver, día uno. ¿Qué me decías vos? Los formales no se eligen. Cuando vos, las personas cuando vos trabajando las elegís. Tenés que trabajar con esas personas. Bueno, y si yo estoy trabajando y a su vez ya soy amiga de esa gente. Elegiste ser amiga y compartir otra cosa. Bien, perfecto. Pero Están en distintos ámbitos, una cosa es el trabajo y otra cosa es la amistad. sí, pero ahí en ese caso están ahora compartiendo el mismo ámbito.
vendría a ser la diferencia. ¿Está bien lo que me están diciendo? No, puede No. haber jerarquía, porque puede estar el de limpieza en un sector de contabilidad, por ejemplo. Sí. Eso no tiene que ver. ¿Está bien lo que va diciendo? ¿Cómo es tu nombre? Josefina. Ella me dice, no se eligen. Y entonces... Las emociones. Claro. Y bueno, ¿y qué pasa con los vínculos? ¿Y qué pasa? Está bien lo que me están diciendo. Pero, ¿qué pasaría? ¿El formal? Y que cuando se está en el trabajo se tiene que considerar como primero la formal y la relación formal y cuando se después el Bueno, trabajo se tiene que ser- está bien eso, porque eso iría lo formal sobre lo afectivo. Por más que yo esté peleada con el compañero, tengo que trabajar por sobre todas las cosas. Está bien lo que me están diciendo. Pero a ver, ¿cómo se conforma el grupo formal y cómo se rompe ese grupo formal? Cuando salen y van a tomar café. Claro, salen del trabajo. Pero No. el equipo formal, no sé a qué se refiere usted. Ustedes me dicen, un grupo formal es pues, lo que viene dado por el organigrama, lo arma alguien de afuera, no sé todo lo que me dicen. Bueno, ¿y cómo puedo yo definir? O sea, puede venir alguien y decir, yo voy a pertenecer acá, voy a formar parte del departamento de compra, este grupo formal se va a ampliar. Pueden tener un conocido en común que sea fuera de No, están designados. En el trabajo alguien los designó, pero afuera no. Bien, los formales para formarse y deformarse tienen que pasar a un procedimiento, no se arman y desarman de la nada, ¿sí? Si vos integrás un departamento de compra, para poder haber llegado a ese departamento de compra, se supone que pasaste un procedimiento de reclutamiento de recursos humanos, integraste ahí. Y una vez que te fuiste, podés irte por propia decisión o porque te despidieron, ¿sí? Pero no es que cerrar la puerta y te vas, no, necesitas formalmente desvincularte. Así como formalmente te tienen que incorporar y hay un procedimiento, formalmente te tienen que desvincular y hay un procedimiento, ¿sí? No es que de la nada y de la nada, ¿sí? En el cambio, en el afectivo o en el informal, Tenés que firmar un contrato. claro, a eso vamos. Yo puedo decidir ser amiga de ella y está en la decisión afectiva entre nosotros y ya está. Y si nos peleamos y ya está. Seguiremos siendo compañeras de trabajo, tendremos que vernos la cara, trabajar y demás. No tendremos otra, pero no necesitamos firmar nada, nadie necesita establecernos dónde vamos a estar, ¿sí? Y quizás... ¿En el caso de una pareja casada? Bueno, es lo mismo. Ahí en las parejas de por sí son informales, hasta tanto haya alguna vinculación concreta Entonces, a través del también registro civil. sería la relación formal y estar... Sí, o concubinato, cuando realmente realizan las actas. Sí, ahí formalizan. Pero hay un proceso para la vinculación y un proceso para la desvinculación. ¿Qué les digo? Que en el caso del formal, una persona que está integrando un departamento, quizás hoy esté integrándolo y ya mañana lo pueden reubicar a otro. Pero quizás que siga integrando el mismo grupo informal que venía integrando o que ya había formado. ¿Por qué? Porque tienen vínculos afectivos, ¿sí? Entonces fíjense en que no es solamente decir formal, el organigrama informal, no. Hay toda una connotación detrás de la importancia de cómo se establecen uno y cómo se establecen los otros, ¿sí? Cómo se median uno, cómo se median los otros. Está bien, uno a través de los valores afectivos y demás, pero el otro tiene todo un proceso para vincular y desvincular cada uno de los que integran ese grupo, ¿sí? Lo mismo con ustedes. Ustedes se constituyeron en grupo de primer año de administración hasta el 30 de marzo, creo que era, que tenían la apertura. Bueno, supónganse en alguna fecha cortaron la inscripción. Creo que cortaron antes porque se llenó el cupo. Bueno, cortaron la inscripción. Hasta esa fecha se formó, ya no pueden entrar más, ¿sí? Y si ustedes se quieren ir, pueden decidir abandonar, pero van a seguir integrando la misma listita, ¿sí? Del grupo de administración, hasta tanto el sistema no decida por cantidad de asistencia y demás desvincularlo del mismo grupo. No es que salís y entras como querés, no es tan así, ¿sí? Bien, por la relación, este es otro también que les cuesta, es el intra y el extragrupo.
Esta es una clasificación que lo dio un autor que hace una diferencia entre lo nuestro y el grupo de los otros, ¿sí? Y dice que el intragrupo es mirar el grupo hacia adentro. Se define por la solidaridad, la lealtad, la amistad y la cooperación. El extragrupo es mirar en forma relativa a los grupos, de modo de considerar al resto extraños, ajenos, inferiores, evitables, superfluos, prescindibles, ¿sí? Dentro de los mismos grupos formales o informales o de los grupos de que estamos hablando puede haber grupos intra y extragrupos, que son estos grupos que se van conformando y que definen lo que alinean a esas personas y lo que separa del resto, ¿sí? Y ahí dice, este tipo de grupo por lo general se evidencia en los equipos de fútbol, por decirles, o en este mismo ámbito también pasa lo mismo. Antiguamente por cuestiones étnicas se decían los negros, los blancos, ideológicas los judíos, los nazis, ¿sí? Acá ustedes pueden llegar a definirse y separarse en distintos grupos, pero por una identidad propia que tiene el grupo, que ustedes se consolidan hacia así y se dividen o se diferencian del resto de esa manera, ¿sí? Eso sería intra o extragrupo. ¿Qué ejemplo se les ocurre? En mi caso, por ejemplo, en mi caso, en el trabajo, tenemos los grupos el del fondo y el del frente. Está bien. Ese sería. Este sería, y bueno, ¿y ahí cómo ustedes se diferencian? Nosotros los de atrás somos el comercio exterior y los del frente son los de administración. Bien, antes decían los de cuello azul y los de cuello blanco. Los de cuello blanco son los de oficina y los de cuello azul son los de... Bien, es lo que los identifica y los diferencia del resto, ¿sí? Ahí, por ejemplo, vos me hablás de dos, pero en realidad vos podés decir los del fondo, que se diferencian del resto de la empresa. ¿Por qué? Porque ustedes se dedican a comercio exterior, a eso, y se diferencia del resto, ¿sí? Bien, muy bien. Entonces el intragrupo serían los del fondo y el extra es del resto del grupo que queda de la empresa. ¿Hay alguien más en la empresa aparte de los del frente? ¿O no son los únicos dos grupos? Está el grupo de los contadores, hay varios grupos. Ah, bueno, por eso. Entonces los extragrupos serían los contadores, los del frente, si hubiese cualquier otro, ¿sí? Bien, los de limpieza, por ahí pueden decir los porteros, no sé, los dividen así, ¿sí? Esa es la parte de extragrupo. Extragrupo, sí. Profe, Lo que no forma... Lo nuestro somos A y B, por ejemplo, el B puede ser el intergrupo y el A sería El extra, sí, en realidad acá ustedes también lo pueden definir el A o el B, cualquiera de los dos de administración, respecto del resto de la carrera de administración. También el extragrupo son todos los otros grupos que forman parte de la carrera de administración. Entonces ustedes cuando se definen que dicen, yo formo parte del grupo A de primer año de administración de la Escuela Superior de Comercio. Y el resto de los grupos el extragrupo, ¿sí? Todo el B y todas las otras... segundo, tercero de administración, por ejemplo, ¿sí? En cuanto a las carreras también, digamos. También, Administración. sí, lo que pasa es que ahí se te hace más difícil, ¿por qué? Porque por decirte, en la institución no solamente opera una sola carrera, sino hay muchas carreras. Entonces, ahí tendría como que... Claro, exacto, tal cual. ¿Se entiende, no? No es tan difícil. Bueno, estos son los tipos de grupo. Dentro de los grupos formales... que hablábamos recién, tenemos grupos de mando y grupos de tarea. Los grupos de mando es lo que ustedes recién decían, los jefes, los gerentes y demás. Grupos de tareas son todos los cargos operativos. Dentro de los grupos informales hay grupos por interés y hay grupos de amistad, ¿sí? Son dos grupos que se tejen. Bien, hay en los formales lo que ustedes venían hablando de... que se definen de acuerdo a la burocracia o al organigrama que tiene la empresa. Y esto hace la especialización que tiene, la jerarquía que tiene, las normas, reglamentos, la interacción impersonal que logra, la comunicación que se va dando entre ellos, porque eso es otra de las cosas que tiene lo formal. En lo formal, una persona tiene que reportar a alguien y a su vez tiene que recibir información de alguien. Entonces hay todo un sistema de comunicación tejido que en el informal no ocurre,
¿sí? En el formal, las comunicaciones o, por así decirle, responder por tus actividades, vos respondes frente a alguien y a su vez recibís respuesta de otro grupo, ¿sí? ¿Cómo es ahora? Estamos recibiendo información y damos respuesta a la cuota. Claro, tal cual, tal cual. Pero a su vez, yo escucho por ahí que hay mucha comunicación entre ustedes. Sí. Entonces hay cuestiones informales también. Bien, eso hace la burocracia, que es esto de decir frente a quiénes tienen que responder por las responsabilidades y quiénes responden frente a ellos, ¿sí? Bien, y ahora sí llegamos a los grupos por sus valores, que es el que les pedía que leyera, que hace la diferencia entre el grupo de referencia y el grupo de pertenencia. No sé si lograron leerlo. Y está basado justamente por la idea de un sociólogo que es funcionalista en sus ideas, que mira a la sociedad, digamos, como un sistema, y dice: el grupo de referencia está formado por sujetos que modelan su conducta a partir de valores, normas. De un grupo, el de referencia, el que sirve como punto de partida o modelo para evaluar una situación, tomar una decisión o verificar sus actitudes. Ese es el de referencia. ¿Qué sería como el de la familia? Puede ser. Modelo, digamos, de ejemplo del niño que nace hasta que se trata de... Sí, en realidad hoy si vamos al grupo de adolescentes o a los niños, ya niños llamados adolescentes, los grupos de referencia para los adolescentes terminan siendo cualquiera menos la familia. Sí. Entonces, ¿cómo? TikTokers. Bueno, por ejemplo, los que fueren, pero hay muchos grupos de referencias fuera del grupo de pertenencia que vendría a ser el grupo de la familia. Esa es la diferencia que ahí tiene. Puede ser que sea el mismo, el de pertenencia y el de referencia, pero muchas veces se separa y ahí en la separación es donde por ahí entran los conflictos. Fíjense, en el grupo de pertenencia, conjunto de sujetos que pertenecen a un grupo social, laboral, deportivo, o este grupo primario como es el de la familia. Los conflictos con los adolescentes, ¿por qué se da? Porque el grupo de referencia que tienen los adolescentes no es el que el padre les gusta, ¿sí? Entonces entran a los choques entre los grupos de referencia, que normalmente son los distintos grupos que, según la época, ¿no? Una banda. Sí, los influencers ahora mucho. Bueno, eso depende en cada época en donde... Jugadores de fútbol. Hay muchos que se visten como tal persona, o hay distintas ideologías en donde lleva a que los adolescentes se vistan y actúen de determinada manera por esas ideologías. Esos serían sus grupos de referencia, como aquellos modelos o patrones a seguir, ¿sí? Que hacen que modelen sus conductas, sus ideologías, sus pautas, sus pensamientos. No es de pertenencia porque no pertenecen a ese grupo. Para que pertenezcan es muy difícil que, o sea, y quizás que a lo mejor en algún momento lo logren, pero no es pertenencia. Ellos buscan pertenecer a ese grupo, por eso los toman como referencia. Y los de pertenencia son aquellos otros grupos en los que sí están integrados, como por ejemplo el grupo primario, ¿sí? Y según la relación entre los miembros, que esto sí ya lo vimos, que es el de primario y el secundario. El primario ustedes ya lo habían dicho, ¿cuál eran? Bien. Cuando hablamos de la familia, ¿qué grupos encontramos en la familia? Porque siempre se les complica decirme distintos grupos familiares o grupos primarios. Perdón, ¿cómo? Un chico se cría con su abuelo, por decirte, el grupo primario sería su abuelo. Bueno, los abuelos, ese es un grupo. ¿Quién más? Los tíos, los padres, los hermanos. ¿Los padres no están separados? Sí, pero terminan siendo los padres. En realidad ahí el autor habla de parejas, porque las parejas en sí es una familia y es un grupo, y que puede ser una pareja sin hijo, ¿sí? Y habla de padres ya cuando es una familia constituida con hijos. Fíjense que en los distintos grupos ustedes me dijeron hermanos, pero nunca me dijeron hijos.
¿Sí? En realidad, cuando yo les pido el grupo primario, están abuelos, tíos, primos, padres, hijos, claro, hermanos. Está bien lo que me dicen ustedes de hermanos, las parejas, y todo eso constituyen el grupo primario. Puede ser más extenso, más reducido, pero todos forman parte del grupo primario, que es el grupo de afinidad. Y en el grupo secundario hablamos de un montón de casos. Por ejemplo, de amigos, trabajos, bien. La escuela, la religión. Fíjense en que dice, se trata de una relación impersonal cuyos miembros persiguen un interés o una actividad específica. Puede convertirse en un grupo primario o hasta puede disolverse, ¿sí? ¿Qué características tienen? En comparación al primario hay distanciamiento emocional, se agrupan a un número mayor de personas, en el primario normalmente son poquitos, los miembros pueden que se conozcan o no, o superficialmente, como en el caso de ustedes, si integran un grupo secundario. Bien, el de referencia y el de pertenencia, aquí tienen criterios que diferencian entre lo que hablábamos de ejemplo de pertenencia y ejemplo de referencia. Tiene que ver con la interacción entre las personas, con las normas que se establezcan, con la definición de pertenencia entre los miembros del grupo, con la definición de pertenencia entre los compañeros, si se incluye, si se excluye, y con la definición social de pertenencia. Bueno, ahí por ejemplo dice, cuando un hijo piensa cómo los padres van a juzgar si la persona con la que está saliendo está utilizando a la familia como referencia. Ahí sí la utilizaría como referencia cuando piensa a la persona que tiene que llevar a su casa, si va a ser aceptada o no va a ser aceptada y demás. Lo usa como referencia, pero ¿por qué? Porque intenta que la persona que va a llevar pertenezca a ese grupo, ¿sí? Fíjense en que ahí usa referencia. En el caso de cuando piensa en las normas y demás, ¿no es cierto? Las normas de los grupos pueden ser tomadas en forma positiva o en forma negativa, tratando de parecerse o tratando de no parecerse en nada, separarse. Ejemplo, un adolescente puede querer parecerse a un modelo o puede no querer parecerse a ella. O puede ser cuando el adolescente intenta buscar otro grupo de referencia que no sean su familia porque no aceptan las normas de la familia, por ejemplo, ¿sí? Existe una diferenciación entre la relación de los grupos, pero también a las personas y categorías de referencia. Ejemplo, cuando tenemos de referencia a las personas famosas, bueno, ahí ustedes decían, acá dice el autor premio Nobel, pero ustedes recién decían cantantes o bandas, ¿sí? Ahora no sé si los chicos tienen tanto de referencia a los cantantes, ¿o sí? ¿Sí? Bien, yo por eso soy de otra época, no tengo ni idea de la vida. ¿Sí? Son así de identificarse. ¿Sí? Sí, veo que andan mucho con los TikTokers, o los... bueno, todo lo que sería de redes sociales, pero no sé si con los cantantes hacen tanto. Bien. Bueno, los grupos secundarios, ahí les dice características de los grupos primarios. Ya terminamos en un ratito. Los grupos primarios resultan básicos para la formación de la persona social, tienen una interacción estrecha y recíproca, por lo general es grupo pequeño, hay proximidad física, duración, casi son irreemplazables, hay una inclusividad total, hay frecuencia e intensidad. En cambio, en los grupos secundarios, estos grupos secundarios son todos los tipos de organizaciones en los cuales puede pasar una persona. Y dice que el ser humano nace en las organizaciones, se educa en ellas, vive en ellas, se recrea, lucha y muere. ¿Sí? El ser humano pasa la mayor parte de su vida a través de grupos secundarios, que son con los que se termina socializando, ¿sí? Y habla de que, bueno, de que estas organizaciones pueden ser tanto públicas como privadas y son las que integran a los distintos grupos. Una cosa que vimos la clase pasada y que acá lo tienen desarrollado o ampliado es la diferencia entre el rol y el estatus. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia en un caso o en otro?
Bueno, en el caso de los roles y el estatus me permite, por un lado, lograr la eficiencia en el grupo y por otro lado, lograr esto de las ventajas comparativas o competitivas en los distintos grupos, ¿sí? Y cuando estamos hablando de eso, hablamos de los distintos roles que pueden lograrse en el grupo. Y justamente hablábamos de este modelo de comportamiento, el funcionamiento que va a tener la persona para el grupo. Puede ser un rol emergente, un rol de portavoz, un rol de líder, el de obstructor, el de saboteador, el de coordinador, el de observador, moderador y secretario. Normalmente en el grupo y en los grupos numerosos están todos los roles. ¿Qué? Y había un rol importante ahí que lo nombraba, que era el del líder. ¿Qué es un líder? Que va a guiar al personal del grupo. Bien. Un líder ¿es o se hace? Se hace. Pueden ser las dos. Bien. Normalmente todas las empresas incorporan un proceso o un procedimiento que se llama liderazgo. ¿Sí? A través de distintas teorías intentan de que la persona que está al mando o conduciendo un grupo logre el liderazgo, ¿sí? Esto no significa de que sea un líder natural, sino que quizás que pueda lograr que el resto del grupo lo identifique como tal, ¿sí? Fíjense, el liderazgo, que es lo que implementan las distintas empresas, es el proceso de llevar a un grupo a una determinada dirección, motivándolo, ayudándolo a trabajar con entusiasmo para alcanzar los distintos objetivos, por medios no coercitivos, ¿sí? Un liderazgo eficiente lo definimos como aquel que produce un movimiento hacia el logro de lo que es mejor a largo plazo para el grupo, ¿sí? ¿Qué ocurre con los... ¿Qué diferencia hay? Esta siempre la pregunto, esta pregunta siempre la hago. ¿Qué diferencia hay entre líder y liderazgo? Y es lo que ustedes recién me decían. La diferencia está entre el líder es o se hace, ¿sí? El líder es. Y el liderazgo, el liderazgo, digamos. Es el procedimiento por el cual te sometes para intentar ser líder o intentar tener características adscriptas de un líder. Y en esto varían los distintos tipos de liderazgo que yo puedo lograr para poder lograr que el grupo siga o mis lineamientos, mis objetivos y demás. Es muy difícil de que una empresa tenga a cargo de un grupo un líder. ¿Por qué es muy difícil? Porque el líder es el que está a cargo de Bien, porque el líder es una persona que naturalmente ya tiene las características que hace de que el resto lo siga. Y quizá esa persona no tiene las características necesarias para el puesto. Entonces la empresa no lo puede promover al puesto de gerente o al puesto necesario porque no reúne las características que está necesitando para ese puesto. Pero sí puede lograr, con una teoría de liderazgo, que el jefe o el gerente o quien esté a cargo se una o mancomune con el líder para hacer que el grupo siga los objetivos que tienen en ese sector, ¿sí? Ahí en ese caso, el tipo de liderazgo que se usa es cuando el jefe es acompañado a través del líder natural del grupo. El líder natural es quien logra que el grupo lo siga o siga los objetivos. Claro, pero lo que pasa es que ahí es como que hay un líder en el grupo, entonces directamente el gerente habla con el líder, le dice cuáles son los objetivos y él se encarga de que el grupo lo logre. ¿Por qué? Porque si el gerente intenta decirle, no va a lograr lo mismo que el líder por sí mismo, ¿sí? No es lo mismo. Es que el líder pertenece al portavoz del grupo. Termina siendo sí, No reconoce
Exactamente. También dan las mismas condiciones que el resto del grupo para estar bien y de forma más natural. Claro, que sea más natural. Exactamente, que muchas veces entre un jefe o un gerente que es un puesto gerencial y un líder, la diferencia radica en esta distancia que reconocemos que hace a, claro, el gerente es jerárquico, no se puede hablar, no se le puede decir, y quizás al líder lo reconocemos como uno más de nosotros, ¿sí? Entonces, en esta distancia que hay, se pierden muchas cualidades de lograr los objetivos propios que tienen en el sector, ¿sí? Por eso muchas veces se utiliza al líder del grupo para poder lograr lo que se está intentando a través de los objetivos propios que tenga el sector, ¿sí? Bien, la actividad que les voy a dejar para la clase que viene va a ser, tienen que ver un videíto que les dejo allí y después que vean el videíto ese, definir qué tipo de grupos encuentran en el video, con los ejemplos en ese tipo de grupo, qué característica identifica ese grupo, por qué es importante estudiar para ustedes los grupos en la carrera de ustedes y citar 2 ejemplos de cada tipo de grupo que desarrollamos en la clase. 2 ejemplos de cada tipo. Esos ejemplos es súper importante porque una vez que los tengamos corregidos, a ustedes les va a servir para el parcial y para el final, porque siempre yo esta parte se la tomo todo con ejemplo. Y les digo más, ¿saben que les voy a pedir el tipo de roles que encuentran, que se los voy a agregar ahora, el tipo de roles que encuentran en el grupo del video, en los grupos del video, ¿sí? Aparte de los tipos de grupo y de las características, los roles, ¿sí? Ahí se los agrego y se los voy a subir. Eso todavía no lo subió, profe. No, es para el martes, A ver. ¿sí? ¿Y lo otro? ¿Para cuándo es? Les voy a subir la actividad la semana que viene porque quería que avanzaran un poquito con Word en informática. Sí, por eso. Vayan haciéndolo a mano, pero después me lo tipean en Word. O si lo tienen en Word, lo pueden ir pasando. Sí, no hay problema. Pues, no, chicos, la noticia no hace falta que la peguen en el Word. Pueden pegarla, pero no hace falta. Lo pueden poner al link, como yo les pongo así, este mismo link, lo pueden poner con la noticia, lo pegan ahí y abajo desarrollan. Está bien, no hay problema, pero es para que no tengan que copiarlo, ¿sí? Pueden poner el link así también. Bien. Bien. Ahí tendrías grupo secundario y después, bueno, tendría el proceso de reinserción, sí. ¿Yo hago la actividad? No, en el caso de todos los que tienen la equivalencia, no. Directamente vienen cuando yo les indique. ¿Listo? Chao. Profe, yo entré después, al último. Bueno, ahí, pero que... Chao.